Esta semana, las bolsas accionarias del mundo sufrieron caídas bastante significativas. En Estados Unidos cayeron por ahí de 9%, en Alemania 8%, en Japón 5.16%, aquí en México 3.24% y así por todo el mundo. Además, el peso tuvo una semana bastante movida. El jueves se había recuperado de los 20.50 hasta los 19.90 por dólar, solo para unas horas después volver a subir de regreso a los 20.50. Y todo por los aranceles que ha impuesto el gobierno de Trump y la respuesta de algunos países a estos aranceles. Veamos en este video qué exactamente está pasando con estos aranceles, qué son aranceles para empezar y qué es lo que tú debes de hacer con tus inversiones. Entonces, esta semana el gobierno de Trump anunció que Estados Unidos empezaría a aplicar aranceles a esencialmente todos sus socios comerciales. Nuevos aranceles de 34% a China, 27% a India, 24% a Japón, 20% a la Unión Europea y muchos otros países, aparentemente incluso a una isla donde solo habitan pingüinos, aunque al menos México y Canadá se salvaron de esta nueva ola de aranceles, que fue precisamente lo que inicialmente había ayudado al peso durante esta semana. Pero ¿por qué estos anuncios de aranceles han ocasionado las caídas gigantescas que mencioné al inicio del video? ¿Y qué son los aranceles para empezar? Bueno, los aranceles son básicamente impuestos a las importaciones que la empresa que está importando algún producto tiene que pagar. Imagina, por ejemplo, que país A produce, digamos, coches y que país B los importa, pero cobra un arancel de 10%, digamos. Un productor de coches de país A puede venderle un coche a 100 pesos al importador que se ubica en país B, quien le paga esos 100 pesos al productor que está en país A, pero además debe de pagar 10 pesos por arancel a su propio país B. Ahora, en país B, los coches producidos en país A son más caros. No porque país A haya subido los precios, sino porque ahora hay un arancel. Y mientras que quizás antes se vendían al público en 110, ahora se venderán en 120. El objetivo de estos aranceles es incentivar la compra de, en este ejemplo, coches producidos en país B, en lugar de los producidos afuera, en país A. Sin embargo, en una economía global, el impacto de este tipo de aranceles puede ser bastante variado. Para empezar, todos esos países a los que ahora Estados Unidos les está imponiendo un arancel podrían ver a sus propias economías contraerse, porque ahora habrá menos demanda de sus exportaciones, ya que la gente en Estados Unidos tenderá a comprar menos porque les está saliendo más caro. Pero además, esos mismos países podrían imponer sus propios aranceles a las importaciones desde Estados Unidos, que es justamente lo que hizo China esta semana y que empieza esta especie de guerra comercial entre las dos economías más grandes del planeta. Ahora, los daños no solamente se limitan a los países a quienes se les impusieron aranceles. En Estados Unidos mismo, los consumidores podrían empezar a ver una inflación que se vuelve a acelerar solamente meses después de que al fin se había controlado un poco después de un par de años de inflación elevada. Y si los consumidores en la economía más grande del mundo están consumiendo menos, no directamente por los aranceles, sino porque sus productos cada vez son más caros y entonces se enfocan en consumir cosas necesarias y consumen menos de cosas no tan necesarias, esto puede tener impactos a lo largo de todo el mundo. Y estas son solamente algunas de las repercusiones. Puede haber bastantes ramificaciones a lo largo de una guerra comercial entre varias economías del planeta. Pero lo principal que puedes tener en mente en este momento para entender un poco de por qué han bajado tanto las acciones, el valor de las acciones, es que ahora los inversionistas temen que las empresas vendan menos, generen menos utilidad. Porque los aranceles no quiere decir que de un día a otro las utilidades de las empresas bajaron 10%, que es por ejemplo lo que acabamos de ver en caída en el valor de las acciones en Estados Unidos, o 8% en Alemania, 3% en México. No es que de un día a otro haya habido pérdidas. Más bien ahora los inversionistas cambian su perspectiva, cambian sus expectativas del futuro. Ahora esperan que el crecimiento sea menor, que las utilidades sean menores y por eso el valor de las empresas baja. Porque verás, el valor de una acción no es nada más lo que vale la empresa en este momento, sino que trae consigo cierta expectativa de crecimiento.
Si esa expectativa baja, el valor de la acción lo hace también. ¿Qué es lo que debes de hacer tú entonces como inversionista? Que quizás tienes este tipo de acciones o de preferencia índices accionarios que te están ayudando a invertir en cientos de empresas en Estados Unidos o en varios otros países. Cuando ves a tu inversión caer 10% en una semana, podrías empezar a tener dudas de qué hacer. Y creo que en estos momentos tienes que tener en mente 3 puntos principales. El primero de ellos es que tienes que seguir tu plan. Porque si estás invirtiendo en acciones, en estos índices accionarios, tu objetivo de inversión debe de ser de largo plazo. Entonces tú tienes un plan en el que cada mes o cada quincena quizás debes de estar invirtiendo nuevo dinero y mantenerlo ahí hasta que se cumpla tu objetivo, quizás en 10, 20 o 40 años. Como a tu objetivo le falta tanto tiempo, estas bajadas durante ese plazo las tienes que considerar como naturales, como algo que debe de pasar, algo que tienes que experimentar como inversionista, pero que no debe de afectar tu plan. Ahora, si tú estabas invirtiendo en este tipo de instrumentos y tu objetivo de inversión era de corto plazo, lamento decirte que ocupaste el instrumento incorrecto. Si tu objetivo de inversión era de corto plazo, debiste de utilizar instrumentos, opciones de inversión más estables, muchísimo más seguras, de acuerdo a tu horizonte de inversión o ese tiempo que tú quieres invertir, que en México podríamos considerar CETES o SOFIPOS. Y en este momento solo te queda aceptar quizás esas pérdidas si ya tienes que utilizar ese dinero pronto y aprender que en el futuro para tus objetivos de corto plazo, de menos de 7 o de 5 años, tienes que considerar inversiones más estables. Lo cierto es que, como platiqué en un video de hace unas semanas que te voy a dejar ahí abajo en la descripción, muchos inversionistas ante estas bajadas podrían cometer el error de esperar a que se recupere o, peor aún, vender antes de seguir perdiendo. Pero esperar a que se recupere la inversión, de que ahorita la ves caer 10% y quieres esperar a ver si va a regresar al valor de hace una semana para seguir invirtiendo, para empezar, número uno, significa que si te tocaba invertir esta semana, te estarías perdiendo de esa recuperación. Pero además, si tú estás esperando a que se recupere para poder seguir invirtiendo, podrías además caer en el error de que esa inversión que te tocaba invertir esta semana, no la inviertes y más bien te la terminas gastando, que sale aún peor, ese dinero nunca llegó a tus inversiones, te lo gastaste en algo innecesario. Además, si tú estás considerando eso de vender antes de seguir perdiendo, debes de saber que técnicamente no estás perdiendo mientras mantengas tu inversión, solamente estás teniendo minusvalías, que suena lo mismo, suena a un tecnicismo, pero mientras tú mantengas tu inversión, te mantienes solamente con minusvalías, quizás momentáneas, sigues en el juego. Sigues teniendo los mismos activos y sigues teniendo la posibilidad de que, sobre todo en el largo plazo, tu inversión, tus activos, regresen e incluso superen el valor que tenían hace una semana. En cuanto tú vendes, ya no estás en el juego, ya no tienes los activos, ahora sí tienes la pérdida, ahora sí vendiste más barato de lo que quizás compraste. De nuevo, si tú estás invirtiendo en el largo plazo, lo mejor que puedes hacer en este momento es mantenerte en el juego, no salirte de él, vendiendo tus inversiones solo para esperar no perder más, que solamente es en papel. El segundo punto o segunda idea que puedes tener presente en este momento es, más bien, aprovechar el descuento que estás viendo. Es curioso, si nosotros viéramos que algo que queríamos comprar de pronto baja 10% de valor, lo vemos como un descuento y nos emocionamos. Pero no lo vemos mucho de esta forma cuando se trata de nuestras inversiones, porque nos enfocamos mucho en la pérdida de nuestras compras anteriores y no en el descuento que podríamos ver en este momento para nuestras nuevas compras. Que, claro, no podemos saber con certeza cuánto van a valer nuestras nuevas compras en 10 o 20 años, hablando de que justo este tipo de inversión es para el largo plazo. Pero solo por darte un ejemplo, podríamos ver una comparación entre 2008 2009, después de la crisis financiera de esos años, contra 2025, incluso tras esta caída de 10-14% que hemos visto durante el año. Si tú estabas invirtiendo en 2008-2009, viste a tus inversiones en acciones de Estados Unidos, por ejemplo, caer hasta 44% en comparación a lo que valían en 2007. Pero si tenemos esta perspectiva de que más bien estábamos viendo descuentos de 44%, significa que durante 2009 pudiste comprar lo mismo que en 2007, pero con un descuento de 44%.
lo que para 2025, incluso tras esta caída de este año que hemos visto, habría significado una ganancia de 535% contra una ganancia de solo 231% con respecto a 2007. Claro, todo esto es con el beneficio de la retrospectiva. En 2008 y 2009, con la crisis en pleno auge, es difícil tomar esta perspectiva de largo plazo. Entonces, la tercera idea que puedes tener en mente es que si es necesario, si lo consideras necesario, puedes adaptar tu plan de inversión. Ese que te mencionaba en el primer punto, que tienes que seguir todos los meses o todas las quincenas. Adaptar tu plan de inversión podría significar, por ejemplo, número 1, diversificar aún más. Quizás te estás dando cuenta que no quieres tener tanta carga de tu inversión solamente en Estados Unidos y quieres empezar a diversificar en otros países. Un ETF que menciono mucho en este canal, VOO, solamente invierte en Estados Unidos, las 500 empresas más grandes de este país. Pero podrías complementarlo, por ejemplo, con VEA, que invierte en miles de empresas ubicadas en otras economías desarrolladas, como varios países en Europa, Japón o Australia. E incluso podrías diversificar aún más con WO, que invierte en miles de empresas ubicadas en economías emergentes, principalmente China, India, Brasil o México, por ejemplo. O si quieres hacer las cosas un poco más fáciles, en lugar de invertir en estos 3 ETFs por separado, podrías considerar AVT, que invierte en más de 9,000 empresas en todo el mundo, aunque seguirá bastante cargado hacia Estados Unidos, siendo el mercado accionario más grande del mundo. Una segunda cosa que podrías considerar cuando adaptas tu plan es disminuir el riesgo. Si estás viendo que estas caídas de 10% en una semana te están causando estrés, te quitan el sueño, te hacen querer vender tu inversión o tomar decisiones fuera de tu plan, eso es muy buena señal de que tu plan está tomando más riesgo del que realmente puedes soportar. Porque normalmente creamos nuestro plan en momentos estables, creemos que podríamos sobrellevar los movimientos, pero no es hasta que vivimos los movimientos que nos damos cuenta de si nuestro plan realmente está creado de forma correcta. Ya viviéndolos podríamos darnos cuenta de que debemos disminuir el riesgo de nuestro plan. Normalmente, nuestro plan de inversión como personas se divide en dos partes principales. La parte riesgosa, la parte en renta variable, como estas acciones, y la parte estable, la parte en renta fija como CETES o en largo plazo los bonos, que también son emitidos por el gobierno federal, podremos pensar en ellos como los hermanos mayores de los CETES. Una estrategia entonces agresiva de alto riesgo podría ser 80% en acciones, solo 20% en bonos o en deuda gubernamental, que se llama. Si nos damos cuenta que este es mucho riesgo para nosotros, porque estos movimientos nos causan estrés, podríamos modificar nuestro plan a quizás un 70-30, incluso 60-40 o 50-50 de plano. Que esto ya es demasiado conservador, sobre todo si estamos invirtiendo en el largo plazo, sobre todo si somos jóvenes, deberíamos de no intentar ser muy conservadores al respecto, pero si justo estás sintiendo este miedo, tendrías que adaptar tu plan a algo más estable. Disminuir el porcentaje que tú inviertes en acciones, en renta variable, en estos índices accionarios, e incrementar el porcentaje que tú destinas a bonos, a CETES, a SOFIPOS, para que sobrellevar esos movimientos sea más fácil, porque la parte que experimenta altos cambios continuos es una parte menor en tu portafolio y tu portafolio en general experimenta subidas y bajadas menos marcadas. Ahora, algo muy importante cuando hagas estos cambios los tienes que hacer porque ahora te conoces más como inversionista, porque estás adaptando tu plan al perfil de riesgo que te das cuenta que tienes. Te das cuenta de que no puedes soportar este tipo de movimientos tan fácilmente. Entonces, estás tomando en cuenta estas emociones que sientes para planear alrededor de ellas, crear un plan que evite que tus emociones te hagan dañar a tu portafolio. Lo que no debes de hacer es tomar esto como excusa y cambiar tu plan cada que algo sucede. Que si de pronto las acciones vuelven a subir rápidamente, que ahora vas a volver a cambiar tu plan y a invertir más en acciones que en deuda gubernamental. Esto no es cambiar tu plan conforme más te conoces, eso es reaccionar a lo que está pasando. Estás dejando que tus emociones tomen el control de tus decisiones, lo que a la larga podría ir dañando tu patrimonio. Tienes que aprender de lo que has estado viviendo, adaptar tu plan respecto a eso,
pero saber que ese plan está ahí por alguna razón, que en este caso sería porque ya aprendiste algo en la vida real y sabes que eso, si se repite en el futuro, debes de estar preparado para ello. Déjame repetir de forma un poco más concisa esto último que acabo de decir. Debes de adaptar tu plan considerando tus emociones para evitar que esas emociones lastimen tu plan en el futuro, pero no debes de dejar que tus emociones dicten qué hacer y te hagan adaptar tu plan cada mes, según lo que está pasando en las noticias ese día. Total, que eso es lo que está pasando con estos aranceles, cómo están impactando sobre todo el sentimiento de los inversionistas y su expectativa de crecimiento de los negocios, y porque eso entonces significa que las acciones en todo el mundo estén bajando de valor. Y cómo es que tú, como inversionista de estas acciones, sobre todo de preferencia de forma diversificada a través de índices accionarios, deberías de reaccionar. Espero, como siempre, que este video te haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima.